Impactante revelación. Empresario descubre que su madre fue humillada en secreto. Lucas miró el brillante reloj de pulsera que reflejaba la luz del sol colándose por el ventanal de su imponente oficina en el corazón de la ciudad. Todo parecía perfecto, el silencio palpable, el aroma a café recién hecho y el skyline que dominaba su imperio. Pero ese día algo explotó en su rutina impecable con la fuerza de un rayo. Su teléfono sonó. Era una llamada que no esperaba, una voz del pasado, profunda y temblorosa. Su viejo amigo de la familia, Julián, habló con palabras que descuajaron el aire. Hay cosas que tu madre jamás quiso que supieras, secretos que pueden acabar con todo. Lucas sintió cómo el estómago se le retorcía. Una mezcla de miedo y curiosidad lo empujó a presionar continuar. Lo que escuchó le cortó la respiración. Un relato oscuro de humillaciones veladas. Actos rotos y sombras que habían manchado el legado inmaculado de su madre. Esa mujer que siempre se había De repente, la opulencia de la oficina parecía una jaula dorada. Lucas se levantó, caminó hacia la ventana y vio las calles llenas de gente que jamás sospecharía la tormenta invisibilizada que se tejía detrás de sus cristales. Empezó a buscar pistas. Revisó archivos, correos, fotos antiguas. Cada documento arrugado, cada carta amarillenta, narraba una historia diferente. Pero en todas se percibía un hilo común. Silencio forzado, miradas evasivas, pactos ocultos. Lo peor fue toparse con Mara, su socia infalible, a quien siempre había confiado sus movimientos más secretos. Ahora, su sonrisa parecía más una máscara que el reflejo honesto de un aliado. Algo en su mirada, fría y calculadora, lo hizo temblar. La tormenta interna creció. Lucas sintió cómo la opresión en el pecho le apretaba las costillas, mientras la duda se colaba con fuerza. ¿Qué tan reales eran las personas a su lado? Su madre, esa mujer que él pensaba intocable, podría tener sombras que jamás imaginó. Mara, ¿qué? Con cada noche que pasaba revisando papeles en la biblioteca ancestral de la familia, una pista aparecía tras otra, cada una más inquietante y violenta que la anterior. Finalmente, sus manos temblaron al encontrar un documento antiguo casi abandonado entre libros empolvados. Era un escrito que no solo confirmaba los secretos de humillación que le había contado Julián, sino que insinuaba un engaño aún más profundo. Algo que podría derrumbar el imperio que su madre había edificado con tanto esfuerzo. Lucas se quedó quieto, mirando ese papel con los ojos abiertos de par en par, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El silencio en la habitación era absoluto, pero en su cabeza resonaban 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué más había oculto en esa familia? ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar para desenterrar la verdad? Y sobre todo, ¿podría sobrevivir a lo que estaba a punto de descubrir? La ciudad brillaba afuera, indiferente a la tormenta que se desataba dentro del imponente Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Lucas se quedó paralizado. El documento en sus manos parecía pesar toneladas. La revelación latía en su cabeza. Las sombras del pasado arrastraban consigo toda una historia oculta.
En ese instante, su corazón palpitó con fuerza y la marea de preguntas amenazaba con ahogarlo. Pero entonces, un estruendo rompió el silencio que lo rodeaba. La puerta de su oficina se abrió de golpe, y en medio del ruido, Mara, su socia, apareció con el rostro desencajado. Sus ojos, normalmente serenos, mostraban una mezcla de «Lucas, tienes que escucharme», gritó, su voz resonando como un eco aterrador en el ambiente. Lucas sintió que el nudo en su garganta se tensaba más al ver su expresión. «¿Qué sucede?», preguntó, incapaz de apartar la vista del documento sobre la mesa. Mara se acercó a él, el sudor brillando en su frente. «No hay tiempo. Ellos están viniendo por ti, por nosotros. No toda la verdad puede salir a la luz». La afirmación de su socia lo dejó sin aliento. «¿Quiénes? ¿Qué sabes tú de esto?». La presión en su pecho crecía, su mente corriendo entre los hilos del secreto que recién comenzaba a desenredar. Mara tragó saliva. Su voz se volvió casi un susurro. «No puedo decirte todo aquí, pero hay más en juego de lo que imaginas. Tu madre no fue quien pensabas, y hay personas que harían cualquier cosa para proteger que estos secretos no vean la luz. La familia no es solo lo que ves, es un laberinto de mentiras». Un golpe sordo resonó en la puerta, haciendo que ambos saltaran. Lucas se dio cuenta de que la alarma había comenzado a sonar, marcando un peligro inminente. La luz se apagó brevemente y el aire se volvió denso, como si la habitación estuviera siendo tragada por un vacío oscuro. «¡Vamos!», gritó Mara, tomando su mano con firmeza mientras él reacciona de inmediato. Abandonaron la oficina corriendo, la adrenalina corriendo por sus venas. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, creando sombras danzantes en las paredes mientras la confusión se apodera. Mientras bajaban por las escaleras, las palabras de Julián resurgieron en su mente, mezcladas con la declaración de Mara. ¿Qué más se escondía detrás de la fachada impecable de su madre? La opulencia que le había sido presentada durante toda su vida se transformaba en una trampa mortal, más sombría de lo que había imaginado. La única salida ahora era seguir corriendo. Pero justo cuando llegaron al vestíbulo principal, una figura familiar emergió de la penumbra. Era Julián, el viejo amigo de la familia. Su cara era un mapa de preocupación. «Lucas, debes irte ya. No hay tiempo para explicaciones. Tu madre fue quien lo inició todo. Hay poderes que no se detendrán ante nada para acabar con esto». Las palabras de Julián lo atravesaron como una flecha. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero no en la forma que él había esperado. Todo lo que creía saber se desmoronaba, y los lazos de confianza se rompían a su alrededor. De repente, el sonido ensordecedor de un golpe resonó en la entrada, seguido de voces fuertes. «¡Atrápenlo! ¡No puede escapar!». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. El terror y la confusión inundaron cada rincón de su ser. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué había hecho su madre? Sin darse cuenta, había pasado de ser el príncipe de su propia historia a convertirse en un fugitivo, atrapado en un juego que no entendía. Justo cuando estaban a punto de salir por una puerta lateral, una sombra se cernió sobre ellos, y Lucas sintió que el mundo se le derrumbaba. En un movimiento rápido, vio a Mara avanzar hacia Julián. «Lo siento, pero esto no puede continuar. Nadie puede saber la verdad. ¿No lo entiendes?». La traición cortó el aire como un cuchillo. Lucas se quedó allí, paralizado, cuando el tiempo pareció detenerse. Todo lo que creía, las personas en las que confiaba, se tambaleaban.
inseguros, y ahora la verdad lo perseguía. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado? La ciudad rugía a su alrededor, pero para Lucas todo se desvanecía en un eco distante. Lucas se quedó allí, paralizado, mientras la traición de Mara lo dejaba atónito. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué iba a hacer ahora? La verdad se tejía y se deshacía a su alrededor, un laberinto del que no sabía si podría escapar. El otro lado de las ventanas continuaba vibrante, ajena a su tormenta interna. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estallido rompió el silencio. La puerta de la entrada principal, que se creía segura, voló por los aires. Un grupo de hombres vestidos de negro entró como un vendaval, sus ojos fríos buscando entre la multitud. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Julián resonaban en su mente. No hay tiempo. Los hombres comenzaron a barrer la zona con miradas calculadoras. Uno de ellos se acercó a Mara, extendiendo una mano huesuda hacia su rostro. Pensaste que podrías ocultarlo para siempre, ¿verdad? La voz era como un cuchillo, afilada y directa. El eco de sus palabras hizo que el corazón de Lucas se detuviera por un instante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «No tengo nada que ver con esto», gritó Mara, pero su voz temblaba. Era una reacción inusual, y Lucas sintió un desconcierto creciente. ¿Qué secreto ocultaba su socia? «Lo sabemos todo, Mara. Tu papel en esto ha sido crucial», dijo el hombre. La mirada de Lucas se centró en ella, buscando respuestas en su expresión. Todo se desmoronaba, y él solo podía soportar la mirada arañando su mente. «Por favor, no», chilló Mara, pero su súplica se perdió entre el caos. Los hombres comenzaron a avanzar, y Lucas sintió que el aire se estrechaba a su alrededor. No sabía si correr, gritar o enfrentarse a la verdad que parecía tambalearse ante él. «¡Aquí está!», gritó uno de los hombres al ver a Lucas, señalándolo. El grupo se giró hacia él, y su corazón latía desbocado. ¿Cuánto sabía Mara? ¿Y qué era realmente lo que estaban protegiendo? «No te atrevas a acercarte», murmuró Lucas con rabia, todavía sin comprender completamente lo que estaba pasando. En un instante se armó de valor, empujando a Mara hacia un lado, mientras buscaba la salida. Pero fue demasiado tarde. Un hombre lo agarró del brazo, su agarre como un hierro candente. «¿Dónde tienes el documento?» «Nos ha costado mucho llegar hasta aquí». La voz del hombre se mezclaba con el retumbar de los latidos de su propio corazón. Lucas sintió un golpe en su pecho. ¿Cómo sabía sobre el documento? Sin embargo, lo que ocurrió a continuación lo dejó sin aliento. Mara, quien hasta ese momento había parecido sola, comenzó a reír, una risa fría y escalofriante. «Lo siento, Lucas, pero nunca fui tu socia. Nunca debí serlo». El mundo se tambaleó a su alrededor. ¿Qué significaba eso? La traición se convirtió en un golpe en el estómago, y el caos se aceleró a su alrededor. «Yo soy la verdadera dueña de todo esto. He estado con ellos todo este tiempo», continuó, sonriendo mientras apuntaba hacia los hombres. El impacto de sus palabras fue como un rayo. Lucas sintió un torbellino de emociones mientras su mente trataba de procesar aquella revelación. ¿Qué más le había ocultado? ¿Qué más podía estar en juego? «Quédate tranquilo, Lucas. Ellos te están buscando, pero puedes venir con nosotros. Solo tienes que entregar el documento», insistió uno de los hombres. «¿Nunca te has preguntado qué estaba realmente en juego?», dijo Mara, acercándose lentamente hacia él. «La familia no es lo que parece, ¿recuerdas? Y tú eres parte de algo mucho más grande». No, Lucas empezó a retroceder.
la mente confusa y el pecho apretado. La verdad lo estaba arrastrando hacia una trampa de la que no podía escapar. La traición, los secretos ocultos, las mentiras. Sentía como si estuviera quemando su propia vida. La cacofonía de voces retumbaba y el aire se tornaba espeso. Ya no sabía en quién confiar. Se preguntó si podría sobrevivir a todo lo que le estaba por ser revelado. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, se escuchó un disparo que resonó por todo el vestíbulo. Todo se congeló. Los hombres dejaron de moverse. La tensión se convirtió en un silencio completo. Lucas sintió la adrenalina correr como un río en su cuerpo. ¿Quién había disparado? La mirada de Mara se transformó de una súplica a un miedo absoluto. Lucas se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino algo mucho más oscuro que amenazaba con devorarlo todo. Mientras buscaba respuestas, aún más preguntas surgían. Y en ese instante, Lucas se dio cuenta de una única verdad aplastante. La familia estaba a punto de desmoronarse, y los secretos que se despliegan pueden dejarlo despojado de todo por lo que había luchado. Con el retumbar de su corazón resonando en sus oídos y el caos alrededor, se dio cuenta de que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Lucas se quedó allí, paralizado, mientras la traición de Mara lo dejaba atónito. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué iba a hacer ahora? La verdad se tejía y se deshacía a su alrededor. Un laberinto del que no sabía si podría escapar. La ciudad al otro lado de las ventanas continuaba vibrante, ajena a su tormenta interna. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un disparo rompió el silencio. El retumbo resonó en el vestíbulo, mientras todos los rostros se giraban hacia la entrada. Lucas sintió una corriente de pánico recorrerlo. El aire se volvió pesado. Mara retrocedió un paso, su mirada cambiando de desafío a terror. Él, no en. Pero antes de que Lucas pudiera procesar lo que sucedía, otra figura apareció detrás de Julián. Era una mujer que Lucas reconoció de inmediato. Emilia, su madre. La presión en su pecho se intensificó. ¿Qué hacía ella aquí? Su madre, la fortaleza en la que siempre había confiado, tenía que estar en su casa, a salvo, lejos de todo esto. Pero su mirada, normalmente serena, estaba llena de determinación y una frialdad inquietante. Lucas, escucha, dijo. No hay tiempo para explicar. Los hombres que quedaban en pie miraban confundidos entre ellos y hacia ella. ¿Usted? Uno de ellos comenzó a preguntar, pero Emilia levantó la mano. Necesitan escucharme. Es más complicado de lo que creen. Una ráfaga de murmullos cruzó el vestíbulo. Lucas miró a Mara, buscando respuestas en sus ojos, pero lo único que vio fue miedo. ¿Qué significa esto, mamá?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. Lo que te han contado no es todo lo que hay, comenzó Emilia, avanzando hacia su hijo. Tu vida ha estado entrelazada con secretos olvidados. Esos hombres no buscan solo un documento. Buscan eliminar todas las conexiones de una historia que creí que había dejado atrás. Lucas se sintió abrumado. ¿De qué hablas? ¿Quiénes son ellos? Son parte de un tiempo que creí que podrías evitar. Estoy aquí para protegerte, pero hay cosas que tu padre nunca quiso que supieras. ¿Qué padre?, disparó Mara, su voz temblorosa. Creí que estaba muerto. Él estaba involucrado en algo mucho más grande, y por eso tuvo que desaparecer. Su partida está conectada con estos hombres, y con lo que está escrito en ese documento. El ambiente se volvió electrificado, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo.
Lucas se dio cuenta de que en aquella mezcla de emociones, la verdad era solo una ilusión. Las revelaciones empezaban a acumularse, y su madre era el eje de todo. Otro disparo resonó, pero esta vez fue diferente. Emilia, ante el inminente peligro, se lanzó hacia Lucas y lo empujó al suelo justo a tiempo. El impacto le dejó sin aliento. En ese instante, vio cómo uno de los hombres caía herido por el disparo de una figura encapuchada, que apareció de la nada, como un espectro en la oscuridad. «¡Vamos!», gritó la figura, extendiendo una mano hacia Lucas. «No hay tiempo para explicaciones, pero tú eres la clave. Tú eres el objetivo». «¿Qué? ¿Objeto en qué sentido?». Lucas miró a su madre. «¿Me estás diciendo que soy parte de esto?». «Nadie está a salvo, Lucas. Ya no es solo tu vida. Ellos quieren que tú portes la carga de un secreto que no elegiste». La figura encapuchada comenzó a alejarse, y Lucas se encontró luchando entre seguir a esa sombra desconocida o permanecer al lado de su madre, quien parecía estar tan perdida como él. «Tú decides, Lucas», le dijo la figura, sus ojos enmascarados brillando con urgencia. El ruido de la lucha se intensificó a su alrededor, y Lucas entendió que ya no había vuelta atrás. En el momento en que se giró para seguir a la figura, la realidad como la conocía se rompió en 1000 pedazos. La traición de Mara, los secretos de su madre, todo se mezclaba en un cóctel explosivo. «¡Lucas, no!», gritó Mara, pero su voz se desvaneció mientras se cruzaban diversas miradas. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció en la penumbra, dejándolo en un abismo de confusión. La ciudad, que antes brillaba con luz, ahora parecía un laberinto amenazante que podía tragarlos a todos. Lucas, entre el fuego de la batalla y la sombra de la verdad, se vio obligado a decidir: seguir el camino de la revelación o sumergirse aún más en la oscuridad. Pero antes de que pudiera decidir, un nuevo disparo resonó, y el mundo hacia alrededor se desmoronó. Lucas se sintió atrapado entre el caos y la sombra de su madre, justo cuando estaba a punto de seguir a la figura encapuchada. El mundo pareció detenerse. Un disparo resonó en la sala, rompiendo la tensión como un cristal quebrado. El charco de sangre se extendía rápidamente, y el tiempo pareció desvanecerse. Lucas sintió como si le arrancaran el corazón. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella, el mundo a su alrededor desdibujándose. Pero antes de que pudiera llegar, una mano dura lo agarró del brazo. Era Julián, su viejo amigo. «¡Lucas, no!», gritó, su voz desgarrada. «No es seguro aquí. Tienes que irte». «No, no, no». Lucas apenas podía pensar. Todo su ser anhelaba estar al lado de su madre, verificar que estaba bien. La figura encapuchada se movía ágilmente, mientras los hombres de negro comenzaban a dispersarse, buscando al tirador. Una parte de él quería quedarse. Otra parte sabía que debía huir. «Escucha, confía en mí. No todo es lo que parece», insistió Julián, su voz temblando con una urgencia que no podía ignorar. Pero Lucas no podía apartar la vista de Emilia. «¡Déjame! ¡Ella necesita ayuda!». De repente, una luz se encendió sobre ellos. 2 figuras con trajes negros, más altos y robustos, avanzaron hacia Emilia, ignorando a Lucas y Julián. Las bocinas de sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero el caos reinante ensordecía su sonido. «¡Rápido! ¡Vámonos!», ordenó Julián, su tono ahora desesperado. Tomó a Lucas de la muñeca y lo arrastró hacia la salida. Lucas se resistió, pero se dio cuenta de que cada segundo que pasaba era valioso. «Lucas, escucha. Tu madre puede estar involucrada en algo mucho más grande. Debemos salir de aquí». Julián lo arrastró al exterior, donde el aire frío le golpeó la cara. Lucas sintió las lágrimas salir de sus ojos,
mezclándose con el pánico que se apoderaba de él. «No puedo dejarla, no puedo». Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuchó un grito. Volteó, y a lo lejos, una figura familiar emergió del humo y los destellos de luces intermitentes. Era Mara. Pero había algo extraño en su andar. Estaba señalando a Lucas. «Lucas, tú eres el elegido. No puedes permitir que esto continúe», decía, mientras la sangre aún manaba de su rostro, donde una herida superficial reflejaba las surenas cercanas. Sus ojos ardían, con una mezcla de desesperación y locura. Lucas sintió un escalofrío. Había un cambio en la forma en que Mara lo miraba. Ya no era solo su socia. Era una parte de todo aquel enredo oscuro. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó en shock. Una explosión resonó detrás de ellos. Una nube de humo negro los rodeó y sintió cómo el suelo temblaba con fuerza. Julián cayó al piso y Lucas perdió el equilibrio. En un instante vio que la figura encapuchada estaba detrás de él, su rostro ahora visible. Era una mujer, pero no cualquiera. Era su hermana, Sofía, a quien había creído perdida, quien había desaparecido hace años en circunstancias sospechosas. «Lucas, todavía hay tiempo. Tu madre estuvo involucrada en esto desde el principio», gritó Sofía, mientras el caos los envolvía. Lucas sintió como si le hubieran dado una patada en el pecho. «Sofía, ¿qué?» «Eres parte de algo mucho más grande y el secreto debe ser guardado», rogaba Sofía, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. El mundo estaba oscureciendo. La traición, los secretos y el dolor se entrelazaron en su mente. Lucas se sintió atrapado en un torbellino de emociones. No podía asimilarlo. Esa revelación lo dejó en estado de shock. ¿Sofía estaba alineada con todo esto? ¿Qué más le habían ocultado? En ese momento, la verdad se transformó en una sombra amenazante. «Tienen que irse, ahora», gritó Julián, atrapando a Lucas por el brazo nuevamente. Pero Lucas solo podía ver a su hermana, quien alzó una mano en señal de advertencia, mientras el horror de la verdad lo envolvía. «No confíes en nadie, Lucas». Era todo lo que Sofía pudo decir antes de que una nueva ola de caos los azotara. El aullido de la sirena se intensificó. Una red de luces rodeó el área. Con el corazón latiendo descontrolado y la mente enredada, Lucas comprendió que la única manera de seguir adelante era enfrentarse a estos ecos del pasado. Pero su hermana estaba en el medio de todo, y sus decisiones afectarían no solo su propio futuro, sino el destino de toda su familia. Mientras la policía llegaba y el tumulto estallaba a su alrededor, Lucas sintió que el tiempo se desvanecía. Tendría que elegir: seguir a la figura familiar que nunca había conocido o resignarse ante el oscuro legado que lo perseguía. Sin importar cuál fuera su decisión, la confrontación se avecinaba y su vida nunca volvería a ser la misma. Con el eco de la traición vibrando en su pecho, se enfrentó a su destino. ¿Caerían los cimientos de su familia bajo el peso de la verdad? ¿Podría escapar de esta oscuridad? Lucas sintió que la realidad se escurría entre sus dedos como arena. La figura encapuchada, su hermana Sofía, entrelazaba su destino con el frágil hilo de sus recuerdos. La sangre en el suelo de su madre palpitaba como un eco de advertencia. Mientras Julián lo arrastraba hacia la salida, la incomprensión lo ahogaba. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hermana? Todo esto es una locura, gritó Lucas, sintiendo que la rabia y la confusión lo consumían a partes iguales. Julián no respondió, solo lo empujó más allá de la puerta trasera. Los gritos y los ecos de la lucha se desvanecieron detrás de ellos mientras se adentraban en la oscuridad del callejón. El aroma del asfalto húmedo lo golpeó.
pero la adrenalina lo mantenía alerta. «No puedes quedarte aquí», insistió Julián, y Lucas le lanzó una mirada penetrante. «¿Por qué? ¿Qué me ocultan? Ya no entiendo nada». Su voz resonaba con desesperación. La inminente llegada de la policía se acercaba como un espectro aterrador, liberando una corriente fría de miedo. Pero antes de que Julián pudiera responder, un estruendo cortó el aire. Una explosión retumbó en la lejanía, desdibujando el horizonte y convirtiendo la noche en un espectáculo de fuego y humo. Lucas volteó, su corazón acelerando. Las luces de los coches patrulleros en la distancia bailaban en sus ojos como luces de advertencia. «¡Mara!», gritó, aún aturdido por lo ocurrido, recordando su súplica desesperada en medio del caos. «Es hora de que sepas la verdad», dijo Julián, su voz un susurro tenso y urgente. «Lo que guardas es mucho más grande de lo que imaginas, incluso más que el documento». Lucas se sintió mareado. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz casi un quejido. «¿Cuál es la verdad? Necesito respuestas». Pero antes de que su amigo pudiera responder, una figura emergía entre las sombras del callejón. Era Mara, pero había algo oscuro en su mirada. A medida que se acercaba, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mancha de sangre en su rostro parecía ahora un símbolo de poder. «Lucas», comenzó, pero su tono era diferente, su voz seductora. «Sé que sientes esto. Sabes que debes elegir». «¿Elegir? ¿Qué estás diciendo?». Lucas la miró, confuso, pero la realidad lo golpeó cuando ella reveló un destello de metal. Era el documento que tanto había buscado, pero también brillaba un colgante familiar que había creído perdido. «Este es tu legado, Lucas. La clave no solo está en el papel, sino en lo que representa». De pronto, un antiguo rencor pareció desbordarse entre ellos. «¿Tú querías esto? ¿Hacerme esto a mí?», dijo Lucas, entre el horror y la rabia. Su mente estaba hecha un lío, cada palabra cargada con el peso de años de secretos. El pasado y el presente chocaban con fuerza, haciéndolo tambalear. Mara exhaló con desdén. «No lo entiendes. La familia nunca fue lo que creíste. Tú eres el verdadero heredero de nuestro legado. La madre que conocías era solo una máscara». Y ahí, en pleno callejón, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. Con cada revelación, cada mentira se entrelazaba con la realidad. Pero antes de que pudiera retomar su equilibrio, un grito desgarrador llenó el aire. Era Sofía, su propia hermana, empujando a un lado la imagen de su madre herida, el dolor visible en su sonrisa. «¡Despierta, Lucas! Mamá no es quien dices que es. Eres parte del juego que ella nunca quiso que jugaras». Las palabras retumbaron en su mente como un tambor y todo pareció enmarañarse de nuevo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Toda su vida había sido una mentira? La imagen de su madre, su fortaleza, se desvanecía rápidamente, y cuando los gritos se apaciguaron, lo único que quedó fue el eco de sus decisiones. En un instante caótico, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Lucas levantó la vista, y en el horizonte, una figura en llamas se recortó contra el fondo oscuro. La explosión había traído consigo algo más que ruido. Era un nuevo comienzo, pero también el final de todo lo que conocía. Mientras la figura avanzaba, sus corazones se detuvieron. ¿Qué más podría revelarse sobre la familia que pensaba conocer? Era un laberinto del que no sabía cómo salir, pero el verdadero horror aún estaba por llegar. En ese momento,
Lucas supo una sola cosa: ya nada sería igual. Justo en ese momento, el caos parecía desatarse a su alrededor. Lucas sintió que la realidad se escurría entre sus dedos, como arena. La figura encapuchada, su hermana Sofía, entrelazaba su destino con el frágil hilo de sus recuerdos. La sangre en el suelo de su madre palpitaba como un eco de advertencia. Mientras Julián lo arrastraba hacia la salida, la incomprensión lo ahogaba. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hermana? Todo esto es una locura, gritó Lucas, sintiendo que la rabia y la confusión lo consumían a partes iguales. Julián no respondió. Solo lo empujó más allá de la puerta trasera. Los gritos y los ecos de la lucha se desvanecieron detrás de ellos mientras se adentraban en la oscuridad del callejón. El aroma del asfalto húmedo lo golpeó, pero la adrenalina lo mantenía alerta. «No puedes quedarte aquí», insistió Julián, y Lucas le lanzó una mirada penetrante. «¿Por qué? ¿Qué me ocultan? Ya no entiendo nada». Su voz resonaba con desesperación. La inminente llegada de la policía se acercaba como un espectro aterrador, liberando una corriente fría de miedo. Pero antes de que Julián pudiera responder, un estruendo cortó el aire. Una explosión retumbó en la lejanía, desdibujando el horizonte y convirtiendo la noche en un espectáculo de fuego y humo. Lucas volteó, su corazón acelerando. Las luces de los coches patrulleros en la distancia bailaban en sus ojos como luces de advertencia. «¡Mara!», gritó, aún aturdido por lo ocurrido, recordando su súplica desesperada en medio del caos. «Es hora de que sepas la verdad», dijo Julián, su voz un susurro tenso y urgente. «Lo que guardas es mucho más grande de lo que imaginas, incluso más que el documento». Lucas se sintió mareado. «¿Qué? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz casi un quejido. «¿Cuál es la verdad? Necesito respuestas». Pero antes de que su amigo pudiera responder, una figura emergía entre las sombras del callejón. Era Mara, pero había algo oscuro en su mirada. A medida que se acercaba, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mancha de sangre en su rostro parecía ahora un símbolo de poder. Lucas comenzó, pero su tono era diferente, su voz seductora. «Sé que sientes esto. Sabes que debes elegir». «¿Elegir? ¿Qué estás diciendo?». Lucas la miró, confuso, pero la realidad lo golpeó cuando ella reveló un destello de metal. Era el documento que tanto había buscado, pero también brillaba un colgante familiar que había creído perdido. «Este es tu legado, Lucas. La clave no solo está en el papel, sino en lo que representa». De pronto, un antiguo rencor pareció desbordarse entre ellos. «¿Tú querías esto? ¿Hacerme esto a mí?», dijo Lucas, entre el horror y la rabia. Su mente estaba hecha un lío, cada palabra cargada con el peso de años de secretos. El pasado y el presente chocaban con fuerza, haciéndolo tambalear. Mara exhaló con desdén. «No lo entiendes. La familia nunca fue lo que creíste. Tú eres el verdadero heredero de nuestro legado. La madre que conocías era solo una máscara». Y ahí, en pleno callejón, Lucas sintió que el mundo se les desmoronaba. Con cada revelación, cada mentira se entrelazaba con la realidad. Pero antes de que pudiera retomar su equilibrio, un grito desgarrador llenó el aire. Era Sofía, su propia hermana, empujando a un lado la imagen de su madre herida, el olor visible en su sonrisa. «Despierta, Lucas. Mamá no es quien dices que es».
Eres parte del juego que ella nunca quiso que jugaras. Las palabras retumbaron en su mente como un tambor, y todo pareció enmarañarse de nuevo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Toda su vida había sido una mentira? La imagen de su madre, su fortaleza, se desvanecía rápidamente. Y cuando los gritos se apaciguaron, lo único que quedó fue el eco de sus decisiones. En un instante caótico, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Lucas levantó la vista, y en el horizonte una figura en llamas se recortó contra el fondo oscuro. La explosión había traído consigo algo más que ruido. Era un nuevo comienzo, pero también el final de todo lo que conocía. Mientras la figura avanzaba, sus corazones se detuvieron. De repente la figura se detuvo y se quitó la capucha. Era su hermano Felipe. Lucas sintió que el aire se le escapaba. «Felipe, ¿tú también estás vivo?» La imagen de su hermano, un recuerdo lejano, lo golpeó con fuerza. «Sí, Lucas, lo siento. Todo ha estado en su lugar para este momento. Mamá nunca me dijo que regresaría. Ha mantenido el secreto de mi existencia oculta». La incredulidad dominó su rostro. «¿Qué? ¿Eres parte de esto? ¿Cuánto más hay? ¿Cuántos más?», le preguntó, sintiendo que la realidad giraba como un torbellino. «Es más grande de lo que imaginas. Hay una razón por la que están detrás de nosotros, y no acabaremos hoy». La mirada intensa de Felipe buscaba en los ojos de Lucas, uniendo los hilos de su historia. Las palabras resonaron en su mente. Con familia que regresaba de entre los muertos y secretos enterrados bajo la tierra, Lucas comprendió que todo lo que había dado por cierto chocaba con esta nueva verdad. Mientras lo pensaba, un nuevo disparo resonó en el aire y Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las balas pasaron silbando cerca de su cabeza. Todo había cambiado de nuevo. La familia, la confianza, todo se disolvía en un caos indescifrable. Con un explosivo giro de acontecimientos, Lucas no podía escapar de esta oscura red tejida por sus seres más cercanos. Sin poder desenredar la maraña de mentiras y verdades, se encontraba atrapado entre el deber familiar y su propia identidad. ¿Qué más tendría que descubrir? ¿Era su madre la verdadera villana? ¿Por qué Felipe había estado en silencio durante tanto tiempo? Con los ecos de su pasado ahora arrebatados, Lucas se enfrentó a la incertidumbre total. ¿Qué? ¿Lograrían escapar? ¿Quiénes eran realmente las personas que amaba? La mirada de Felipe insistía en que debía tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Pero en ese caos, ¿cómo podía ser seguro de algo? La explosión que arrasaba el entorno lanzó a Lucas hacia atrás, y el eco del caos reverberó en su mente. «¡Lucas, corre!», gritó Julián, pero sus palabras se desvanecieron entre el estruendo. En un instante, la figura de Felipe se desdibujó, y el calor de la explosión envolvió a todos como una ola de fuego. Lucas sintió que cada parte de su ser se paralizaba, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mara, aún con el documento en mano, dio un paso adelante. «Es nuestro legado, no podemos dejar que caiga en malas manos». Su voz se mezclaba con el clamor de la confusión, pero algo en su mirada decía que había más de lo que estaba revelando. Los ojos de Lucas se centraron en ella, buscando respuestas en su soble rostro, lleno de determinación y desesperación. Y justo en ese momento, el polvo comenzó a asentarse. La escena que se desarrollaba frente a él era completamente surrealista. El tumulto que había hasta hace un instante se transformó en un silencio inquietante, y fue ese silencio el que quebró el mundo que conocía. Lucas
¡Escucha!, gritó Sofía, con su voz retumbando en su mente como un trueno. Tienes que entender que no somos solo una familia. Somos un poder que conecta vidas y secretos que no elegimos. Antes de que pudiera responder, un oscuro destello cruzó la habitación. De repente, una valla de seguridad se rompió y las luces comenzaron a parpadear. Entre la confusión, el rostro de Julián se torció en una expresión de horror. «¡No! No puede ser», murmuró. La revelación de su mirada desató un escalofrío en Lucas. Fue entonces cuando un hombre enorme, vestido de negro y cubierto con una máscara, irrumpió en el vestíbulo. «¡Dame el documento, Lucas! ¡No hay más tiempo!». Su voz profunda resonó en el aire, como un eco de lo inevitable. Lucas se dio cuenta de que el hombre no era un extraño. Al acercarse, sus ojos se encontraron y la verdad se abalanzó sobre él como una ola de frío. «¡Eres tú!», exclamó, la voz temblando. Era su padre. Pensaba que estaba muerto. Nunca había imaginado que lo había ocultado en medio de todo esto. «¿Qué? ¿Papá?», gritó, sintiendo cómo su corazón se retorcía dentro de su pecho. «¿Pero por qué no volviste? Estuve buscándote». La tristeza y la traición se entrelazaban, enfrentándose al momento de su regreso. Porque no podía. La voz de su padre era fuerte, pero en su mirada se veía un dolor profundo. «Lo que hay aquí va más allá de nuestra familia». «Hay cosas que no sabes, Lucas. Eres la pieza clave en todo esto». Antes de que Lucas pudiera procesar sus palabras, la situación se intensificó. El silencio se rompió de nuevo, esta vez por un disparo en la distancia. Lucas sintió una punzada helada. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y, en un abrir y cerrar de ojos, el caos regresó. «¡No!», gritó Mara. Su expresión cambió su naturaleza cuando dejó caer el documento y en un giro inesperado se abalanzó hacia él. «Lucas, tenemos que irnos». Fue como si un rayo iluminara su rostro. La desesperación en sus ojos reveló la verdad de su involucramiento, más profundo de lo que había imaginado. Y de repente un grito desgarrador resonó entre el estruendo. «¡Lucas!», un sonido que congeló su sangre. Se dio la vuelta y allí estaba Sofía, con un dolor indescriptible rajando su rostro. «No, no, tú no puedes irte». La súplica en su voz le desgarró el alma. «¿Por qué?», balbuceó, incapaz de comprender la gravedad del momento. Todo lo que había dado por hecho se desmoronaba en su mente. Los lazos de sangre que pensaba conocer se convertían en cadenas que lo mantenían atado a un oscuro secreto. Fue en ese instante de confusión cuando el suelo empezó a temblar nuevamente. Desde el fondo de la habitación, el sonido de un destello deslumbrante emergió. En medio del tumulto, Lucas vio a su padre caer al suelo, un charco de sangre escurriendo lentamente por su lado. El caos se detuvo. Un profundo horror se instalaría en la sala. La traición y la verdad se mezclaron en un cóctel explosivo que tendría profundas repercusiones. Y en un último instante, mientras el aire se hacía más pesado, Lucas sintió que todo se volvía oscuro. Era realmente su familia la que lo había mantenido ciego todo este tiempo. Lo había llevado a esto, a este precipicio de desesperación y dolor. Sin más respuestas, se dio cuenta de que la verdad quizás perjudicaba más de lo que salvaba. La explosión que arrasaba el entorno lanzó a Lucas hacia atrás, y el eco del caos reverberó en su mente. «¡Lucas, corre!», gritó Julián, pero sus palabras se desvanecieron entre el estruendo. En un instante, la figura de Felipe se desdibujó, y el calor de la explosión envolvió a todos como una ola de fuego. Lucas sintió que cada parte de su ser se paralizaba,
incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mara, aún con el documento en mano, dio un paso adelante. Es nuestro legado. No podemos dejar que caiga en malas manos. Su voz se mezclaba con el clamor de la confusión, pero algo en su mirada decía que había más de lo que estaba revelando. Los ojos de Lucas se centraron en ella, buscando respuestas en su rostro lleno de determinación y desesperación. Y justo en ese momento, el polvo comenzó a sentarse. La escena que se desarrollaba frente a él era completamente surrealista. El tumulto que había hasta hace un instante se transformó en un silencio inquietante. Y fue ese silencio el que quebró el mundo que conocía. «¡Lucas, escucha!», gritó Sofía, con su voz retumbando en su mente como un trueno. «Tienes que entender que no somos solo una familia. Somos un poder que conecta vidas y secretos que no elegimos». Antes de que pudiera responder, un oscuro destello cruzó la habitación. De repente, una valla de seguridad se rompió y las luces comenzaron a parpadear. Entre la confusión, el rostro de Julián se torció en una expresión de horror. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró. La revelación de su mirada desató un escalofrío en Lucas. Fue entonces cuando un hombre enorme, vestido de negro y cubierto con una máscara, irrumpió en el vestíbulo. «Dame el documento, Lucas. No hay más tiempo». Su voz profunda resonó en el aire, como un eco de lo inevitable. Lucas se dio cuenta de que el hombre no era un extraño. Al acercarse, sus ojos se encontraron, y la verdad se abalanzó sobre él como una ola de frío. «¡Eres tú!», exclamó, la voz temblando. Era su padre. Pensaba que estaba muerto. Nunca había imaginado que lo había ocultado en medio de todo esto. «¿Qué? Papá», gritó, sintiendo cómo su corazón se retorcía dentro de su pecho. «¿Por qué no volviste? Estuve buscándote». La tristeza y la traición se entrelazaban, enfrentándose al momento de su regreso, porque no podía. La voz de su padre era fuerte, pero en su mirada se veía un dolor profundo. «Lo que hay aquí va más allá de nuestra familia. Hay cosas que no sabes, Lucas. Eres la pieza clave en todo esto». Antes de que Lucas pudiera procesar sus palabras, la situación se intensificó. El silencio se rompió de nuevo, esta vez por un disparo en la distancia. Lucas sintió una punzada helada. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y en un abrir y cerrar de ojos, el caos regresó. «¡No!», gritó Mara. Su expresión cambió su naturaleza cuando dejó caer el documento, y en un giro inesperado, se abalanzó hacia él. «Lucas, tenemos que irnos». Fue como si un rayo iluminara su rostro. La desesperación en sus ojos reveló la verdad de su involucramiento, más profundo de lo que había imaginado. Y de repente, un grito desgarrador resonó entre el estruendo. «¡Lucas!», un sonido que congeló su sangre. Se dio la vuelta y allí estaba Sofía, con un dolor indescriptible rajando su rostro. «No, no, no, no. Tú no puedes irte». La súplica en su voz le desgarró el alma. «¿Por qué?», balbuceó, incapaz de comprender la gravedad del momento. Todo lo que había dado por hecho se desmoronaba en su mente. Los lazos de sangre que pensaba conocer se convertían en cadenas que lo mantenían atado a un oscuro secreto. Fue en ese instante de confusión, cuando el suelo empezó a temblar nuevamente. Desde el fondo de la habitación, el sonido de un destello deslumbrante emergió. En medio del tumulto, Lucas vio a su padre caer al suelo, un charco de sangre escurriendo lentamente por su lado. El caos se detuvo. Un profundo horror se instalaría en la sala. La traición y la verdad se mezclaron en un cóctel explosivo que tendría profundas repercusiones. Y en un último instante, mientras el aire se hacía más pesado, Lucas sintió que todo se volvía oscuro. Pero antes de que pudiera detenerse a pensar, Felipe se acercó a su padre caído.
Su rostro mostraba un rayo de emoción, no solo por la herida, sino por lo que sucedería a continuación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Porque no eres mi hijo», dijo la voz de su padre, casi un susurro antes de que todo estallara. Lucas quedó paralizado. La respiración le falló. «¿Qué? Eres el hijo de Sofía. Siempre lo has sido». La revelación le cortó la respiración. Sofía, la hermana que creía conocer, no era solo su familia, sino la madre de Lucas. Esa verdad lo sacudió como un terremoto. Sus cimientos se derrumbaban. Sentía que todo su mundo se deshacía. La mirada en el rostro de Sofía, que antes había sido de dolor, ahora se tornó fría como el acero. «Lo siento, Lucas. Debías conocer la verdad. Todo lo demás era una mentira». Su voz era como hielo, implacable y devastadora. El aire otaba y hacían eco sus palabras, dejando una estela de confusión y desesperación, mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas se encontró parado en un cruce de caminos. ¿Qué haría con esta devastadora verdad? ¿Cómo podría creer en las personas que más amaba? Entendió que todos, incluyendo a su madre, habían estado jugando con las cartas secretas de una vida que no había escogido. Y en medio de la tormenta de emociones, un trueno resonó en el cielo y la luz se cortó de golpe. Todo se tornó oscuro. El clamor del horror y las revelaciones lo abrazaron con fuerza. Lucas estaba atrapado en un laberinto de traiciones, y la solución parecía más lejana que nunca. ¿Sería capaz de desenmarañar este enredo de secretos y mentiras? ¿Y qué pasaría si su vida dependiera de ello? Lucas se quedó paralizado, con la mente en caos, mientras la verdad atravesaba su corazón como un puñal. La imagen de su madre, de su padre, de Sofía, todo se entrelazaba en un torbellino de dolor y confusión. El tiempo se disolvía alrededor de él, y cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. «Lucas», la voz de Julián, lo trajo de vuelta a la realidad. «Debes decidir ahora. No podemos quedarnos aquí». A su alrededor, el vestíbulo del edificio se desmoronaba, un recordatorio del tiempo y las mentiras que se habían acumulado. Pero antes de que pudiera despejar su mente, escuchó nuevamente el eco desgarrador de Sofía. «Lucas, no importa quiénes somos, lo que importa es a dónde vamos». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras veía a su hermana, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Parecía que la furia y el dolor en su voz le abordaban. «Tú eres el futuro. Tienes que dejar atrás el pasado si quieres forjar tu propio destino». Mientras luchaba por encontrar su voz, Lucas sintió que la presión en su pecho se aflojaba levemente. Había una elección que tomar, y de alguna manera su corazón comenzaba a guiarlo. «Sé, si lo que está en juego es más grande que nosotros», empezó, «entonces no puedo seguir atado a esta cadena de mentiras». Felipe, su hermano, lo miró con una mezcla de esperanza y desafío. «Tienes que ser valiente, Lucas. Ser valiente no significa estar sin miedo. Significa actuar a pesar de él». La explosión que había comenzado a desatarse en el vestíbulo parecía una metáfora perfecta. Su vida y su historia estallando en múltiples direcciones. La verdad estaba allí, lista para ser abrazada o condenada. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? «¡Vamos!», gritó Julián, mientras arrastraba a Lucas hacia la puerta trasera. La figura encapuchada de su padre y el documento que llevaba en la mano resplandecían en su mente.
Aunque su mundo estaba hecho añicos, sabía que el legado sería la única respuesta que podría hacer frente a esta tormenta. Con un último vistazo hacia Sofía y los devastadores ojos de su padre, Lucas tomó una decisión. No puedo ser un prisionero de su pasado. Quiero escribir mi propia historia. Así, él y Julián comenzaron a avanzar en la dirección de la salida. La luz del día se filtraba entre las sombras del caos, y cuando cruzaron la puerta, la brisa fresca les dio la bienvenida. Al liberarse del peso emocional, Lucas sintió que una nueva fuerza emergía dentro de él. Mientras se alejaban, escuchó la voz de su madre en la distancia, y una profunda tristeza lo abrazó. «Te amo, Lucas, siempre». Esas palabras resonaron como un eco de despedida que lo acompañaría en su viaje. Por fin había encontrado una chispa de conexión en medio de tanta pérdida. Pero el misterio no había desaparecido. En el fondo de su corazón sabía que aún había secretos por descubrir. El reloj seguía corriendo y el futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades. El camino no sería sencillo, pero Lucas estaba listo para enfrentarlo. A su lado, Julián sabía que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos», dijo Julián, apretando su hombro. Lucas sonrió, sintiendo el peso de la esperanza. Antes de que la escena se desvaneciera en la distancia, una voz resonó en su mente. Una última advertencia, un último llamado. A medida que el mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse, la historia seguía viva, llena de matices y misterios por resolver. ¡Ey! Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo y no olvides aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más personas. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leer lo que piensas. Y por último, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para